Lo primero de todo, bienvenidos. Yo soy Andrés Yo soy Ryu. y vamos a dar esta charla sobre el grafeno y los retos energéticos del futuro. Los dos trabajamos en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de la Universidad Politécnica de Madrid en el grupo ISOM Grafin. ¿Vale? Trabajamos con grafeno y, bueno, en este centro de investigación varios grupos trabajan fabricando dispositivos tanto semiconductores como magnéticos. Haciendo dispositivos como pueden ser diodos LED o sensores o incluso células solares. Otros grupos del instituto trabajan directamente con los materiales de los que están hechos, como pueden ser óxidos metálicos o directamente semiconductores 3,5 o, en nuestro caso, el grafeno. ¿Vale? Entonces. Vale, pues esta actividad lo quisimos poner dentro del contexto de qué papel cumple el grafeno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas. Y esos son 17 objetivos que empezaron del 2015 y quieren verse la mayoría cumplidos o avanzados en el 2030, y son los retos que se enfrenta la sociedad y las ciudades a nivel mundial de las distintas culturas. Y dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el grafeno tiene un papel, podría potencialmente tener un papel relevante en las 7: energía asequible y no contaminante; en industria, innovación e infraestructura, la 9; ciudades y comunidades sostenibles inteligentes, la 11; y acción por el clima, la 13. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en la ODS 7, energía asequible y no contaminante, y en el que se espera que se tenga un material barato en la siguiente generación de dispositivos energéticos que sean de acceso universal, de bajo coste, que promueva el uso de la energía renovable, principalmente energía solar, y también que den lugar a un desarrollo de la investigación y la tecnología para alcanzar una energía sostenible, verde, limpia en las ciudades. Y también vamos a centrarnos hoy en dos de los dispositivos principales que estamos en nuestro mismo grupo desarrollando y estudiando, y también otros muchos grupos, porque el grafeno va a tener una relevancia importante en estos dos dispositivos, que son células solares y, para almacenamiento y carga y descarga de energía, baterías y supercondensadores. Vale, vamos a explicar brevemente los principios físicos básicos del funcionamiento de una célula solar y de un supercondensador. Es una charla que está pensada también para institutos, por tanto, a lo mejor estos conceptos son muy básicos o incluso incorrectos para favorecer la comprensión de los que sepan menos, pero bueno, perdonadnos si de repente metemos la gamba con algo. Entonces, una célula solar es, como conoceréis ya de que habéis visto en un montón de parques solares, porque cada vez están o sea, se utilizan más comúnmente. Es un dispositivo típicamente hecho de silicio, aunque puede estar hecho por muchos otros materiales, que básicamente se forma de una unión entre dos semiconductores dopados con diferentes cargas, tipo P y tipo N. ¿Vale? Esta unión es la que provoca que, cuando el Sol incide sobre el material, se generen pares de electrón y de hueco, cargas eléctricas de signo opuesto, y la propia unión va a llevárselas hacia los contactos, de manera que generen una corriente eléctrica. Es una explicación súper simple, pero básicamente consiste en la unión entre dos semiconductores, uno tipo N y uno tipo P, negativo y positivo. Los fotones del Sol, la energía que manda el Sol, generan estos pares de cargas en la zona de la unión, y es la misma unión la que consigue empujarlos, llevarlos o dirigirlos hacia los contactos, generando corriente eléctrica. Los supercondensadores es un dispositivo que quizás suene algo menos y tengáis menos en la cabeza, ya que no están tan dispersos a nivel de consumo.
pero como el nombre indica, viene de condensador. Es un dispositivo que, como una batería, se puede cargar y descargar. Y su principio es muy similar al de un condensador normal de placas paralelas que habréis estudiado en electromagnetismo en todas partes. Estos condensadores de placas paralelas simplemente cargan energía electrostáticamente en las capas paralelas, en las placas metálicas, que se cargan negativa o positivamente. Cuando tenemos un electrolito dentro de entre estas capas y un separador con iones en el medio, estas cargas en las placas metálicas, en los contactos, generan un movimiento de los iones, como aparece en la animación. Los iones intentan copiar o irse hacia las cargas de signo opuesto. Esto es lo que se llama una doble capa eléctrica en cada una de las placas. Pues bien, los supercondensadores usan este concepto para almacenar energía en esta doble capa en toda la superficie. ¿Y cuál es el truco? Que buscamos materiales que consigan muchísima superficie. Entonces, como podéis ver en la imagen de abajo a la izquierda, los llamados condensadores de doble capa eléctrica, EDLCs, tienen muchísima superficie específica, muchísima área, y por tanto, explicándolo por la propia ecuación del supercondensador, cuando aumentamos el área, aumentamos mucho la capacidad linealmente. Un tipo más específico que suele dar mejores propiedades de supercondensador son los llamados pseudocondensadores. Estos son una mezcla entre baterías y supercondensadores. Los supercondensadores típicos únicamente almacenan energía de forma física. La química no actúa en nada, ya que no hay ninguna reacción química que pase dentro del dispositivo. Y estos pseudocondensadores, pese a que se basan en lo mismo, pueden añadírsele elementos que están indicados aquí por estas estrellas verdes, elementos de reducción-oxidación que incluyan o que añaden estas reacciones químicas que dan una carga extra, una energía extra. Por tanto, son como un pequeño añadido al funcionamiento que teníamos antes. Y es un mix entre una batería y un supercondensador normal. Del mismo modo, se pueden hacer componentes híbridos que tengan un electrodo de cada tipo. Uno únicamente de doble capa y uno con elementos pseudocapacitivos. Bien. Pero esto de estudiar materiales, el grafeno en concreto, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Pues bien, es importante que veamos que desde siempre, desde que existen los seres humanos en el planeta Tierra, todas las edades tecnológicas de la historia han ido ligadas a unos materiales. En la edad de piedra, los seres humanos conseguimos dominar esta tecnología para poder tallar herramientas y otros elementos. Y después vinieron los metales. Cuando descubrimos el fuego, pudimos empezar a fabricar bronce y a fabricar hierro en el futuro, cada uno con mejores y mejores propiedades. Los materiales han definido siempre épocas históricas desde los inicios de la humanidad. Y claro, esto de hace un montón de tiempo, pero es que hace 70 años pasó exactamente lo mismo y seguro que dentro de muchos siglos se comentará que en el 1950 se descubrió los semiconductores. ¿Y qué sería del mundo hoy sin los semiconductores? Realmente todos los componentes electrónicos que utilizamos todos los días, nos demos cuenta o no, están basados en ellos, desde los chips de los ordenadores hasta las células solares o casi cualquier cosa. Y claro, el grafeno, que fue descubierto hace unos 15 años, estamos seguros de que va a suponer una revolución similar una vez su tecnología sea más extendida. Y lo impresionante es que parecía que se habían descubierto todos los materiales, pero en el 2004 dos científicos, Gaimi y Novoselov, hicieron algo tan sencillo o sorprendente, vamos, como que del grafito, que es una forma alotrópica del carbono, de un lápiz, ¿no? O sea, lo pintáis intensamente y esto es lo que queda, es carbón en polvo. Y entonces cogieron un papel de celo normal, lo pegaron contra el papel donde está el polvo de carbono, el grafito, y hicieron así, lo llamaron exfoliar y se queda, si lo veis bien, se queda el polvo de carbono como en láminas muy finas. Bien, si consigues una lámina de una sola capa,
de espesor atómico de un solo átomo, una capa formada por un solo átomo de carbono. Eso es lo que llamaron grafeno. Y este grafeno era un nuevo material bidimensional con propiedades eléctricas, mecánicas, ópticas muy novedosas que no se habían visto hasta ahora, con lo cual recibieron el Premio Nobel de Física en el 2010. Y lo impresionante es que estos son unos extractos de la nota de prensa cuando salió el Premio Nobel de Física en el 2010, y lo impresionante es que aquí ya predecían que el grafeno, es que aún no se había hasta empezado casi a explorar, tendría potenciales propiedades en células solares. Entonces ya lo predijeron. Y no solo eso, sino creemos que estamos en una nueva era de otros nuevos materiales, que son los materiales bidimensionales, porque a raíz del descubrimiento del grafeno también se exfoliaron o se obtuvieron capas finas de otros materiales convencionales, tridimensionales, pero que tenían otro tipo de propiedades aislantes, semiconductoras, magnéticas, superconductoras, y ha surgido una familia entera de nuevos materiales con propiedades físicas y químicas novedosas. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos fabricar este grafeno. Nosotros lo vamos a dividir en dos estructuras diferentes. Un grafeno que vamos a llamar poroso, que es un grafeno que tiene mucha superficie, un grafeno que podemos utilizar para supercondensadores y sensores, y el grafeno que conoceréis típicamente de todas las ideas que tengáis del grafeno de antes, que es el grafeno plano y transparente monocapa, que es el que podremos utilizar para transistores, células solares y electrodos transparentes. Lo bueno es que ambas estructuras las podemos fabricar utilizando la misma máquina. Esta máquina que tenéis aquí en el centro es una máquina que se llama de deposición química en fase vapor. Y su funcionamiento es realmente, no voy a decir sencillo, pero sí simple en concepto. Básicamente introducimos en este horno, que no es más que un horno, un sustrato sobre el que queramos crecer nuestro grafeno. Puede ser realmente cualquier cosa. Utilizamos tanto metales típicamente como el níquel o el cobre. Para fabricar capas monoatómicas de grafeno utilizamos cobre, y para fabricar estructuras más robustas utilizamos níquel. Pero el mecanismo es muy sencillo. Calentamos este metal a temperaturas muy altas y introducimos en la cámara, en el horno, unos gases que contengan carbono, como puede ser el metano o otro tipo de gases, incluso el CO2. Entonces, estos gases, al chocar contra el metal muy caliente, se disocian. En la parte sólida, que es el átomo de carbono, se queda pegado al metal, y el gas, el hidrógeno o el oxígeno, se volatiliza y se va de la molécula, dejando únicamente la parte sólida en el material. Bien, por tanto, podemos fabricar tanto espumas, si utilizamos una espuma de níquel como sustrato, o capas finas usando papel de cobre, un foil de cobre. Aquí podemos hacer un pequeño zoom sobre las estructuras de ambos materiales. El grafeno poroso lo podéis ver allí en forma de espuma, porque se ha crecido sobre una espuma metálica de níquel, y podéis ver en la imagen de abajo a la izquierda que se ven las diferentes capas monoatómicas. Sin embargo, para fabricar grafeno monocapa, se hace sobre una lámina de cobre, y podéis ver aquí un grano de grafeno, pese a que podemos fabricarlo para que ocupe toda la capa completa. Y luego lo bueno del grafeno es que, si os acordáis, os conté que era una forma alotrópica de carbono, y el carbono, una de sus versatilidades es que el grafeno se puede fabricar de muchísimas técnicas distintas, porque el carbono está en muchísimos componentes distintos, en polímeros, en gases, en grafito, en polvo. En nosotros mismos. En nosotros mismos, en los seres vivos.
Y resulta que el método que acaba de mostrar Andrés, pese a que es versátil y puede fabricar grafeno de alta calidad, tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, el instrumento es bastante caro y no es accesible a la mayoría de los laboratorios, mucho menos. Conlleva el sistema una línea de gases compleja y también una temperatura muy alta de uso, y entonces eso, como os conté de los objetivos de desarrollo sostenible, pues presenta un alto consumo energético en electricidad. Y también una de las líneas que se están estudiando actualmente es la mejora del proceso en el CVD para fabricar monocapas de grafeno de muy larga área. Pero eso es un objetivo que aún no se ha optimizado aún. Entonces, por todo el consumo energético que supone la máquina, que no está en muchos laboratorios y que es un proceso lento porque dura horas, se produce poca cantidad, relativamente poca cantidad. Y entonces, para solucionarlo, ¿os acordáis del grafito que exfoliamos antes y del lápiz, que era simplemente un polvo de carbón en el papel? Pues hay otra forma de obtener grafeno exfoliándolo de polvo de carbono, de grafito, por métodos químicos en solución líquida. Entonces, lo que veis aquí a la derecha, que es una botella que contiene un líquido negro, esto es que contiene grafeno en solución líquida. ¿Y cómo se halla eso? Entonces, por ejemplo, el polvo de carbón, un bloque de grafito mismo, lo meteríamos en una solución con una serie de compuestos químicos, y lo que haríamos sería centrifugarlo muy rápido con una máquina ultrasonidos. Y ahí esto haría que los polvos de grafito se exfoliasen y se separasen hasta llegar al nivel atómico del grafeno. Y esto, pues como veréis, unas soluciones químicas, unas campanas normales químicas de flujo laminar, están en muchísimos laboratorios y son muchísimo más asequibles, al igual que un trozo de grafito. Y entonces esto era una forma mucho más barata y asequible de sintetizar grafeno para poder estudiarlo. Bien, pues hemos visto que tenemos 3 posibles materiales basados en grafeno o de grafeno con los que podemos trabajar para hacer dispositivos. Del CVD, tanto espumas de grafeno poroso y con muchísima superficie, o grafeno monocapa transparente y muy cristalino, como este grafeno en solución que podemos fabricar con peores calidades pero en mucha más cantidad. Vale, y con esto podemos fabricar diferentes dispositivos. Sin embargo, aquí hay una pequeña trampa. Y es que siempre se ha comentado, ¿no? En el imaginario colectivo siempre existe esta idea de que el grafeno es el mejor material del mundo, que se van a poder hacer cables que lleguen a la luna con él y se van a poder hacer, es súper fuerte y tal. Bien, pues o sea, sentimos ser nosotros quien traiga más noticias, pero es mentira. No, mentira total. No. Mentira total, no. Mentira todavía. Es un material que es realmente frágil para trabajar a nuestra escala. Y un único flake una única laminita de grafeno monocapa es, aparte de que es transparente y no lo podemos ver, es muy complicado trabajar con él. Por tanto, siempre que queramos utilizarlo, vamos a tener que hacerlo transfiriéndolo a otros sustratos. Y mover este grafeno que hemos utilizado, que hemos conseguido sobre cobre, por ejemplo, hacia un sustrato o una muestra que queramos utilizarlo es un proceso complejo que lleva varias horas. Ahora vamos a poneros un vídeo en el que hemos resumido el proceso de transferencia, que suele durar unos 2 días, pero en unos 4 minutos, ¿vale? Y vamos a ir viendo parte por parte. Es un proceso que parte del grafeno crecido encima de cobre y lo vamos a depositar en cualquier sustrato objetivo que queramos, ¿vale? Esto es nuestra cubeta de teflón que está fabricada para optimizar el proceso y hacerlo automático, ¿vale? Ahora mismo estamos montando las partes del sistema, que se componen de un pequeño pozo donde va a flotar nuestro grafeno.
en una cuña de teflón vamos a poner nuestra muestra objetivo. En este caso es un sustrato de vidrio. ¿Vale? La montamos en el sistema y como veis tiene varios tubitos y varias bombas que van a gestionar los líquidos, pero eso lo vais a ver ahora. ¿Vale? Y ahora vamos a abrir la cubeta para poder depositar nuestro grafeno en el cobre. Primero tenemos que poner un líquido que se llama el APS. Es transparente, pero no es agua. Este líquido se come todo el cobre que le pongamos con las horas. Llenamos la cubeta de APS y ahora vamos a dejar flotando nuestra muestra de cobre con grafeno encima. Y después de ponerlo ahí, lo que tenemos que hacer es esperar y esperar y esperar, pues a veces hasta un día, para que el APS consiga diluir todo el cobre. Como veis, el APS con el tiempo se pone azul. Esto es porque los iones de cobre conjugados con el azufre del líquido crean sulfuros de cobre que son compuestos azules. Y ahora ya, después de varias horas, que hemos adelantado en el vídeo para que no se haga eterno, vamos a poder ver poco a poco cómo el cobre desaparece del todo. Si os fijáis muy atentamente vais a ver cómo poco a poco la lámina de cobre va a ir cambiando, se va a ir moviendo por sí sola, ¿eh? Y el cobre va a desaparecer. Esto es un timelapse de 4 o 5 horas, ¿eh? Lo bueno de este sistema es que el grafeno queda flotando, porque hay una lámina de plástico, que es la parte que brilla, si lo conseguís ver así muy fino, que hemos puesto para proteger la parte superior. Entonces, ahora mismo tenemos únicamente este plástico flotando con el grafeno pegado a él. Después de haber quitado todo el cobre, diluimos este APS y lo eliminamos de la cubeta a través de los tubos que veis. El movimiento de agua dentro de la cubeta hace que el grafeno gire y ahí lo podéis ver cómo está moviéndose encima del líquido. ¿Vale? Cuando acabemos de limpiarlo, llenamos la cubeta de agua por completo, de manera que se cubra la muestra. Como nuestro grafeno va a seguir flotando, pues simplemente va a quedarse por encima de la muestra. Y ahora veréis lo que hacemos. Se sigue llenando de agua. ¿Vale? Y cuando se llene del todo, la cuña va a empezar a moverse hacia la muestra. Hay un sistema de imanes y un sistema de cuerdas que empujan la cuña con la muestra por debajo del grafeno. ¿Vale? Y directamente quitamos el agua. La extraemos del sistema para que el grafeno que estaba flotando baje con el nivel del agua y se quede depositado encima de nuestra muestra objetivo. Y ya estaría. Este sería todo el proceso de transferencia automática de grafeno. Podéis ver que ahí el plástico que recubre el grafeno brilla y es visible. Por tanto, hemos puesto algo encima del vidrio, no os estamos engañando. Y estos son los gajes del directo, que la ciencia es muy complicada y hay que ser muy cuidadosos para manipular estas muestras, ya que el grafeno no está pegado con ningún compuesto ni ningún pegamento al vidrio. En caso de cogerlo con mucho ímpetu, el grafeno podría deslizarse y irse de la muestra. Y nada, ya tendríamos nuestro grafeno con nuestro plástico, que luego podemos eliminar por métodos muy fáciles, encima del sustrato que queramos. Y este mismo grafeno que monocapa, crecido por COED, que acabamos de ver, formaría parte de esto es un artículo científico publicado por otros grupos, pero en el que se muestra, es un prototipo en el que se muestra el potencial del grafeno como componente en una célula solar. Y esta célula solar, como veis, aquí está el grafeno. Y el grafeno sería un componente que actuaría, como se dice, un electrodo conductor transparente. Y esto sería la célula solar total,
el grafeno estaría en íntimo contacto con el silicio, que es el material que hoy en día es el principal componente de las células solares que existen ya por nuestros campos. Y aquí lo que veis abajo son una foto real de prototipos reales que tienen distintos colores. Estos colores son modulados por estos dos materiales que veis, que tienen distintas propiedades ópticas y por eso dan estos distintos colores. Y estas células solares podrían ser perfectamente componentes de, por ejemplo, un rascacielos muy alto, donde podríamos usar, por ejemplo, si queremos que por estética, por turismo, para cuando se acabe la pandemia y podamos ir a visitarlo y hacernos selfies guays, si quisiésemos que este edificio enorme fuese de color, las ventanas fuesen de color verde, usaríamos esta célula solar, pero dentro de un objetivo que se llama fotovoltaica integrada en edificios. Y lo que sucedería es que al mismo tiempo conseguiríamos un rascacielos súper bonito con ventanas de color verde, pero al mismo tiempo inteligentes, puesto que serían también al mismo tiempo células solares que estarían recolectando energía solar. Entonces, eso estaría enmarcado, si os acordáis, en los objetivos de desarrollo sostenible de conseguir ciudades inteligentes. Bien. Bien, y otra cosa es que, cosas del directo, perdona, primero tenemos que poner esta transparencia y luego la otra, que también si os acordáis, siguiendo un poco siempre en la línea de objetivos de desarrollo sostenible, lo que se pretende es conseguir un material que forme parte de supercondensadores, células solares, pero que los produzcamos de una manera de bajo coste. Y si os acordáis, una alternativa de hallar estas monocapas usando una máquina tal como el CVD era exfoliándolo en fase líquida con productos químicos. Entonces, si os acordáis de la botella que contenía un líquido negro, que eran los trozos de grafeno, este grafeno que se consigue por métodos químicos no es aún un grafeno optimizado. Es lo que llamamos óxido de grafeno, pero en el fondo no es un óxido de grafeno, es un carbono, es un grafeno que tiene terminaciones químicas que contienen componentes con oxígeno. Y estos componentes con oxígeno son perjudiciales en las propiedades eléctricas y ópticas del grafeno y hay que quitarlas con distintos motivos para obtener un grafeno de alta calidad. Entonces, dentro de ese marco de conseguir grafeno y dispositivos energéticos basados en grafeno en bajo coste, si utilizamos un grafeno exfoliado por métodos químicos, lo depositamos sobre un sustrato, que sería donde estaría un supercondensador final, depositamos una capa de óxido de grafeno, del grafeno obtenido por método químico, y aquí viene lo novedoso y la técnica que fue muy llamativo cuando se descubrió. Si irradiamos selectivamente con el diseño que queramos, la geometría, por ejemplo, en este caso la forma de microelectrodos, y lo irradiamos con un haz láser con determinada longitud de onda, lo que conseguimos es que solo en las zonas irradiadas por el láser obtendremos el grafeno de alta calidad, porque el láser se lleva las terminaciones químicas que contienen oxígeno que son perjudiciales para las propiedades del grafeno. Lo que obtendríamos serían microelectrodos supercondensadores. Y aquí os enseñamos también con más detalle imágenes electrónicas de lo que se forma cuando se irradia el óxido de grafeno con un haz láser. Y aquí es muy impresionante porque ese sería el óxido de grafeno que hubiéramos depositado en el sustrato, aún sin irradiar. Y aquí, con otro color y otra textura, veis el grafeno que se irradió con haz láser. Y aquí veis
que realmente obtenemos ese material grafeno tridimensional muy poroso, ideal para aplicaciones de superconductores. Y lo que hace el láser es algo muy divertido y destructivo, que es hacer estallar las capas de óxido de grafeno como si estuviésemos haciendo palomitas, y queda así de bonito. Vamos a ver ahora un vídeo mucho más cortito que el otro para que veáis el procesado de estos supercondensadores por láser, pero en un material ligeramente distinto. Y es que no tenemos por qué utilizar grafeno exfoliado en fase química. Podemos usar cosas tan simples como una cinta de un plástico pues, muy común, como es la polimida, que es esta cinta amarilla, ¿vale? Y esta cinta, al irradiarla con láser, podemos transformarla en grafeno. En nuestro caso usamos una pequeña máquina láser controlada por ordenador en la que podemos enviarle cualquier diseño para que lo dibuje. Aquí podéis ver cómo el láser va recorriendo punto por punto, píxel por píxel, nuestra muestra, haciendo un procesado pulsado del material. Está acelerado por 4 porque es un proceso que tampoco es excesivamente rápido, pero justo aquí lo estáis viendo cómo haciendo 2 pasadas con el láser podemos cambiar el color del material y por tanto transformarlo de un polímero aislante a un material grafénico conductor, que también contiene mucha superficie específica y que por tanto es ideal para fabricar supercondensadores de una manera muy rápida y barata. Y por último, para acabar, os queríamos mostrar de nuevo, para intentar cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, todos estos micro supercondensadores que os hemos mostrado. Lo que se quiere hacer y se está investigando intensamente estos últimos años sería este dispositivo final que os mostramos. Entonces, ¿en qué consistiría este dispositivo ideal? Sería un dispositivo muy pequeño que, como veis aquí, podemos llevar en nuestra mano, en nuestra muñeca, como parte de nuestra ropa, así de pequeño, miniaturizado, y consistiría primero en una célula solar en el que el grafeno sería uno de los componentes. Esta célula solar estaría conectada a un microsupercondensador de grafeno también, y a su vez estos dos estarían conectados con otro tipo de dispositivo final, por ejemplo, como podría ser un sensor de salud, un sensor de humedad, un sensor de glucosa. Entonces, este dispositivo final que llevaríamos en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, sería, por supuesto, si óptimamente biodegradable, hecho por materiales la mayoría biodegradables o de baja contaminación. La célula solar con materiales grafénicos pues captaría energía del sol y luego alimentaría al microcondensador. Y el microsupercondensador lo que haría es que cuando el sensor se activase por cambios corporales, ambientales, este sensor consumiría la energía almacenada por el microsupercondensador. Entonces, cuando el microsupercondensador se descargase de la energía, volvería a alimentarse de la energía que ha sido almacenada por la célula solar, y así sucesivamente, y lo que hubiéramos conseguido sería un dispositivo que se autoalimentase, y así podríamos llegar también mucho más cerca de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible en cuanto a energías verdes de bajo coste, renovables y eficientes. Sí, una característica que no hemos comentado de los supercondensadores, pero que hace esta aplicación muy interesante, es que al contrario de las baterías, como estos supercondensadores no conllevan ninguna reacción química en su interior, suelen durar muchísimos más ciclos de carga y descarga que una batería convencional. Por tanto, para aplicaciones donde la vida del dispositivo sea muy grande, son ideales para su uso, como por ejemplo en este tipo de sensores biológicos o sensores de poco acceso. Y nada, este es el final de la charla. Queremos agradecer a todos los miembros del grupo que nos han ayudado a
a hacer nuestra investigación y a preparar esta charla. Y simplemente esperamos vuestras preguntas y que os haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias por participar.